Entonces, lección 10, vamos a hablar de dos cosas, acentos y ketiv kere. No es algo que normalmente es esencial para un estudio de hebreo para principiantes, dominar todos los acentos diferentes que hay en la Biblia hebrea. Entonces, voy a darles un ejemplo de cómo se ve en la Biblia normal, que llamamos el texto masorético, que los masoretas desarrollaron todo este sistema de acentos para marcar no solamente dónde lleva el estrés en la palabra, el acento, pero también cómo se puede cantar las escrituras para memorizarlas. Entonces, si ven mi pantalla aquí, entonces aquí lleva un acento diferente, otro acento diferente, otro acento diferente, otro acento aquí en paní, y luego otro, aquí hay otro, se ve como shua arriba de la letra, aquí hay otro, y hemos aprendido el meteg, aquí hay lo que vimos el otro día, meteg. Aquí hay otro que se ve como dos puntos. Bueno, técnicamente no es acento, pero es una marca que usaban los masoretas. Aquí hay otro que se ve como una S acostada. Otro que se ve como se ve como segol, pero está arriba invertida. Y hay otras. Todo eso para decir que hay muchos acentos diferentes. Y puedes leer hebreo sin conocer todos los acentos y qué fuerza tienen y todo esto. Pero hoy vamos a hablar de unos acentos importantes, solo unos dos. Entonces aquí dice, los acentos sirven usualmente para marcar la sílaba de tono. No sé si esto yo no lo diría así, de tono, porque nosotros hablamos de tono en la lingüística como otra cosa. El hebreo no tenía tono en el sentido de que los chatinos, por ejemplo, tienen tono, o los otomí tienen tono. Vamos a hablar solamente de acento, el estrés como tiene español, no acento. También como signo de puntuación en un versículo. Entonces ya saben, ¿no?, que el hebreo no llevaba puntuación como nosotros tenemos signos de preguntas, de punto y coma, todo eso. Entonces ellos usaban, antiguamente en los tiempos de David, Moisés, todo eso no tenían acentos ni nada, ni vocales, ¿no? Pero los masoretas desarrollaron todo esto para preservar lo que se estaba perdiendo en cuanto a cómo pronunciar las escrituras. Entonces, puede servir como signo de puntuación en un versículo y también como signos musicales para salmodiar en la sinagoga. Los acentos pueden ser disyuntivos. Entonces, eso significa indicar una pausa antes de la palabra siguiente. Podría ser como nosotros usamos punto y coma o un punto. O conjuntivos, es decir, indicando una conexión íntima a la palabra siguiente. Para decirte que no hay que poner una pausa aquí. Si pones una pausa vas a perder el significado o el flujo de esta frase.
Luego tenemos los principales acentos disyuntivos. Ok, aquí están. Atnach y Siluk. Entonces, Atnach es como esto, como un pirámide pequeño abajo de la sílaba. Y la otra, Siluk, tenemos este, que parece bastante como Meteg. Ok. Ahora, Atnach, esto se usa para dividir el versículo en dos partes lógicas. ¿Ok? Entonces lo podemos imaginar como un punto y coma, más o menos. Y luego Siluk, debajo de una sílaba de la última palabra en el versículo. Entonces lo podemos imaginar como un punto nada más. Entonces Siluk, punto, Atnach como punto y coma. En este texto principiante hemos ya visto, ¿no?, que se usa este acento de flecha normalmente para decir cuando hay un acento en la penúltima sílaba. Si no lleva este acento, normalmente puedes asumir que lleva el acento en la última sílaba por defecto. Ok. Ahora, ¿qué usamos para marcar el fin de un versículo? Y esto se llama sof pasuk. Y se ve exactamente como dos puntos o dos estrellitas. Entonces, eso para marcar fin de un versículo. Ahora, para estar claro, en los manuscritos más antiguos, bueno, en casi todos los manuscritos hebreos que tenemos de la antigüedad no tenemos versículos. Eso fue algo inventado más o menos en el siglo IX después de Cristo, o tal vez después. Y entonces no, eso no era algo original. Tal vez ya todos saben eso, pero lo quería mencionar. Entonces, cuando hablamos de marcar un fin de un versículo, eso podría ser fin de un párrafo o algo así. Bien. Pausa. Vamos a hablar de esto. Esto es un poco raro porque no conozco otro idioma que usa o que tiene este fenómeno. Los principales acentos disyuntivos, especialmente atnach y siluk, frecuentemente causan que la vocal en la sílaba acentuada se alargue, porque se espera que el lector empiece a leer más lentamente y tome una pausa breve antes de continuar. La palabra se le dice estar en pausa, o es decir, una forma pausal. El acento también puede moverse. Entonces, ejemplos. Entonces, cuando estamos llegando al final de un versículo o una frase, a veces la palabra final puede cambiar de vocal. Las vocales se pueden alargar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Natán. Natán con Kametz y Pataj. Y Pataj no consideramos que es una vocal larga, es una vocal corta. Y Natán sería larga o más larga. Kametz. Entonces,
Cuando estamos llegando y tenemos Natán al final de una frase, y si está en una forma pausal, entonces esto es lo que vamos a ver cuando está en esa situación. Esto cambia de patach a kametz. Igual se pronuncia Natán, pero nos señala que es una forma pausal, que se debe tomar una pausa después de leer esto antes de continuar con el próximo versículo o frase. Bien, otro ejemplo. Atá, atá, otra vez, patach, una vocal más corta, cambia a atá con kametz. Y ahora ven que el acento también cambió. Esto era atá y ahora es, no lo pronuncié bien, ata, por el acento aquí. Ata. Y si lo piensan, bueno, casi lo hacemos a veces en español. Cuando estamos llegando al final de una frase, no podemos cambiar tal vez nuestra entonación un poco o podemos señalar que estamos terminando la frase con, bueno, haciéndolo un poco más lento al final. Cosas así, a veces sí pasan, dependiendo del hablante. Y no lo marcamos, o sea, no lo marcamos en la ortografía, pero el hebreo sí lo marcaba. Bien. Entonces, otra vez tenemos Atnach, como pirámide. Divide el versículo en dos partes lógicas, como punto y coma, y luego Siluk, como un punto. Y luego Sof Pasuk, dos puntos. Vamos a hablar de Ketiv Kere. Ketiv Kere. Ahora, en hebreo, esta palabra Ketiv, ellos lo escriben Ketiv, aunque esto es Shua, y hemos dicho que Shua no es exactamente. A veces la gente lo pronuncia así, pero no es es Ketiv no es Ketiv, es Ketiv. A ver si lo escuchan la diferencia. Pero lo importante es que Ketiv significa ha de ser o ha de escribirse o lo escrito. ¿Ok? Y viene de la raíz katav. Katav en hebreo significa escribir. Ok, vamos a hablar de un poco de manuscritos. Manuscritos. A veces los escribas en los tiempos antiguos veían algo que pensaban que estaba mal. Entonces, ellos podrían ver algo mal escrito, tal vez, o no tenía sentido, y ellos decidían, bueno, yo no puedo entender lo que está escrito, pero yo pienso que el escriba anterior, quiso o debiera haberse escrito otra cosa. Entonces, no voy a cambiar el texto escrito porque tal vez no estoy entendiendo algo y quiero quiero preservar la Sagrada Escritura, pero yo pienso que se debería pronunciar de otra forma, ¿vale? O debería ser otra palabra aquí, parecida o la misma palabra con los consonantes, pero con otras vocales, por ejemplo.
Entonces, lo que ellos hacían era de poner en el margen, al margen de la página, algo que se llama kere. Kará, de la raíz kará en hebreo, que significa, bueno, en este caso, leer, pero sería de, sí, vamos a hablar de leer aquí. Entonces, kere ha de leerse, ¿vale? Entonces, ellos ahora lo marcamos estas dos cosas con K y con Q. Y siempre usan estas letras que se ven antiguas, medievales. Ok, entonces una lectura sugerida, lo que ellos tenían sugerida al margen se llamaba Kere. Entonces lo que ya estaba escrito, Ketiv, pero lo que era su sugerencia, Kere. Bien. Estos fueron añadidas para corregir errores reconocidos o para suavizar algunas expresiones delicadas o para preservar una lectura variante o por otras razones. Muchas veces los escribas se sentían como era imposible escribir algo muy fuerte de Dios. Por ejemplo, cuando la esposa de Job dice, déjame buscar esto. No, Job, ¿qué sería? Ajá, 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces, imagínate, tú eres un escriba y, y te toca escribir esto. Y bueno, para muchos de estos escribas piadosos, los sentían como muy mal escribir tal cosa. Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo puedo escribir con mi mano? Maldice a Dios, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Entonces, aquí, les doy un ejemplo. Ellos pusieron, se escribió, bendice a Dios. ¿Ok? Barej. Y aquí tenemos una nota. Pero esto es un ejemplo de lo que se escribió, pero no se entiende de esa forma. Bien. Hay muchos otros ejemplos. Vamos a decir miles, yo diría miles de ejemplos de Ketiv Kere en la Biblia. La otra más común es los Ketiv Kere del nombre divino. Entonces, a veces había un Ketiv Kere tan frecuente que era perpetuo. Okay. Aquí se llama Kere perpetuo o Kere perpetuum. Y un ejemplo de eso fue el nombre divino Yahweh. Entonces, el Ketiv del nombre divino, también llamado el tetragramaton latín de 4 letras, es solamente lo que significa. Tetragramaton, lo van a ver si se meten en libros académicos, muchas veces van a hablar del tetragramaton, que solamente se refiere a el nombre divino Yahweh, o Yahvé, o Jehová, o como dice Dios habla hoy, Señor, en mayúsculas. Entonces,
esto era el Ketiv, ¿no? El Ketiv, 4 letras, Yod, He, Vav, He. Ponerlo más grande. Yod, He, Vav, He. Ketiv. Pero ellos desarrollaron otro queré. Y ellos en esos tiempos, el queré era Shema. Ahora, Shema es una palabra aramea, porque los judíos, ya saben, entraron en exilio y durante muchos años aprendieron a hablar arameo y eso impactó mucho la cultura y el habla de ellos. Adaptaron muchas palabras del arameo y muchos solo hablaban arameo más que hebreo o eran bilingües totalmente, cosas así. Entonces, Shema en arameo significa el nombre. Entonces, por supersticiones de ellos, de los judíos, y no sabemos exactamente cuándo esto pasó, y esto podría ser una lectura de, un discurso, digo, de 4 horas sobre esto, pero ellos empezaron a rechazar la pronunciación original del nombre divino y decir, no vamos a pronunciar este nombre, tal vez por respeto o por temor que vamos a usarlo de una forma mala. Entonces solo vamos a decir el nombre en arameo, Shema. Ahora, hoy en día dicen Adonai, pero aquí en el libro les van a enseñar que Yahweh lleva las vocales en el Ketiv Kere, que Yahweh, que pusieron en el Kere las vocales de Adonai, ¿ok? Que lleva 3 vocales. Entonces, Hatef Patach, Holem y Kametz. Pero si ven, la mayoría de los casos, los masoretas marcaron el nombre divino solo con Shuwa y con Kametz. Entonces, realmente no tiene sentido que ellos marcaron eso. Debería tener Holem aquí, entonces, si fuera las vocales de Adonai. Entonces, yo pienso que son las vocales de Shema en arameo que pusieron, que son Shuwa, Kametz, nada más. Y Shema significa el nombre. Entonces, y eso todavía hoy en día, la mayoría de los judíos usan o Adonai o Hashem, que en hebreo significa el nombre, Hashem. Pero antes en arameo era Shema, el nombre, para evitar pronunciar el nombre divino. Complicado, ¿no? Lo complicaron mucho los judíos, desafortunadamente. Complicaron varias cosas. Complicaron, sí. Entonces, tenemos en nuestros textos, normalmente vamos a ver esto, pero no se pronuncia así. Es un Ketiv Kere. Entonces, esto nos está señalando que es un Kere perpetuo que siempre se pronuncia Shema o Adonai. Sí. Bien. Como hemos discutido esto mucho, este vocabulario no lo vamos a repasar juntos aquí. Creo que ya conocen la mayoría como Eretz, Haaretz, Et, Shalom, Yahweh, Adonai, Eloheinu, Echad. Ustedes pueden escoger cómo quieren pronunciar el nombre divino. Si quieren decir Adonai, como lo hacen los judíos, está bien. Si lo quieren decir Yahweh o Yahvé o Jehová, está bien. Ustedes pueden decir, nosotros en los videos decimos Yahweh, porque es el nombre más, la pronunciación más aceptada en el mundo, vamos a decir, el mundo académico. Bien, vamos a leer un poco juntos, lo más importante.
Número 1, y estamos en página 25. Ba Hakol el Shemuel Bahoshek. Ba Hakol el Shemuel Bahoshek. Ojo que aquí en Bahoshek tenemos este acento, Siluk, y eso significa que estamos llegando al final, hemos llegado al final de esa frase. Y el libro por el momento marca divisiones de frases con esto, pero esto no se hace así en hebreo, ¿ok? Solo es para el principiante. Ok, entonces, ¿qué significa esto? La voz, Hakol, la voz vino, va, a Samuel en la oscuridad, Bahoshek, en la oscuridad. Va Dvar Yahweh el Shemuel Bahejal. Va Dvar Yahweh el Shemuel Bahejal. Otra vez tenemos el Siluk. Dice, hola. Estás terminando la frase. Entonces, ¿qué significa la palabra de Yahweh? Vino a Samuel en el templo. Heichal, templo. Un segundo, voy a cerrar esta ventana por el ruido. Ok, número 2. Lakach Eloheinu ish echad min ha'adama. Lakach Eloheinu ish echad min ha'adama. Nuestro Dios, Eloheinu, tomó ish, un hombre, y ¿cuántos hombres? Un hombre, echad, un número, o contando, ¿cuántos? Tomó un hombre desde min ha'adama, la tierra. Lakach Elohim ish echad min ha'adama. Lakach ha'ish mayim min habayit. Lakach ha'ish mayim min habayit. Aquí tenemos una forma pausal. Esto normalmente sería patach, pero es kametz, que otra vez señala final de la sentencia. Ok, lakach ha'ish mayim min habayit. El hombre tomó agua desde la casa. 3. Natan lanu Elohim shalom. Natan lanu Elohim shalom. Dios dio
A nosotros, lanu, paz, shalom. Natan Elohim, Eretz Tová le Yisrael. Natan Elohim, Eretz Tová le Yisrael. Entonces Dios dio una tierra buena a Israel. Eretz Tová. 4. Natan lanu, Yahweh, et haaretz hatová. Natan lanu, Yahweh, et haaretz hatová. Yahweh dio a nosotros la tierra buena. Okay. Haaretz hatová. Mi Yahweh hu Eloheinu. Mi Yahweh hu Eloheinu. Entonces, ven lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí ahora vemos Atnach, que nos está señalando que se debería dividir esto en dos partes lógicas. Entonces, es como decir, hola, aquí hay hay punto y coma después de Yahweh. O hasta podríamos poner un punto en español, ¿no? ¿Quién es, signo de interrogación, ¿quién es Yahweh? Él es nuestro Dios. Mi Yahweh, hu Eloheinu. Ok. Shema et devar Yahweh. Shema et devar Yahweh. Escucha la palabra de Yahweh. Y otra vez, esto es la palabra, aunque no tiene ha antes como prefijo, porque viene conectado a un nombre propio. Entonces, cuando algo viene conectado así, algo de alguien, siempre es la o el definitivo. Entonces, escucha et var Yahweh, marca del objeto directo, ¿no? Et, que no traducimos, marca el objeto directo. Escucha la palabra de Yahweh. Bien. Y luego tenemos un versículo de Deuteronomio 6:4. Versículo muy famoso, sobre todo para los judíos que siempre van a repetir, los judíos religiosos. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael. Escucha, Israel. Y luego tenemos Atnach, que marca una pausa. Escucha, Israel. Adonai o Yahweh, Eloheinu, los judíos siempre van a decir Adonai aquí. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu. Entonces, Yahweh nuestro Dios. Adonai Echad. Yahweh es uno. Uno es. Entonces, esto sería un buen reto para memorizar, porque es algo que siempre memorizan los judíos. Hasta los niños, cuando empiezan a hablar, van a memorizar esto.
Ok. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel. Ok. Bien. Hay un repaso bueno aquí que pueden hacer en casa de estos términos. Begat Kefat, todo esto. Letras quietas, matres lecciones y el vocabulario. Un buen repaso aquí. Ahora lección 11. El artículo definido. Que ya hemos hablado bastante, así que no vamos a tener que hablar tanto de esto. Tenemos vocabulario aquí. Yehi. Yehi. Haya. Entonces, cuando llegamos a Génesis 1, cuando dice Dios haya luz, haya la luz, es este verbo, yehi, yehi, haya luz. Kara, él llamó o nombró, Kara. Yom, ya conocen. Haya, ya conocen de los videos de había o llegó a ser. Erev, tarde. Estas palabras casi están todas preparándonos para Génesis 1. Reishit, femenino, el principio. Reishit, y luego bara, el verbo de crear. Él creó. Bara, él creó. Y el sujeto siempre es Dios. Bara es algo que solamente puede hacer Dios. Es un verbo especial que los hombres no pueden hacer, porque es crear algo de nada. Muy específico que los hombres pueden crear, pero es otro verbo que es crear de algo que ya existe. Shamaim, cielos, plural, tiene forma plural. Shamaim, y luego v, que ya conocemos, la conjunción y amar, él dijo. Ok. Pues no vamos a repetir tanto con el artículo definido, pero vamos a repasar un poco. Aquí si queremos convertir a Melech, rey, a el rey, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que añadir ha más un dagesh aquí, en la siguiente letra. Ha Melech. Bien. Luego, si queremos convertir Brit, pacto, Brit, en el pacto, ¿qué hacemos? Ha más un punto. Habrit. Aunque todo eso ya muy fácil, ya lo conocemos. Pero antes las palabras, de palabras que comienzan con Aleph, Ain o Reish, el artículo es Ha. ¿Ok? Con Kametz, que ya hemos hablado también. Entonces, una compensación o alargamiento compensatorio o compensación, ellos dicen, por la pérdida del dagesh. Por ejemplo, tenemos or, luz, or, para decir la luz, vamos a tener ha, or, con kametz. Ok. Lo mismo con ciudad, ir, la ciudad, ir, rosh, cabeza, rosh, la cabeza. Ahora, hay otras cosas raras que pueden pasar. Antes de palabras que comienzan con G,
o het, el artículo es ha nada más con patah. ¿Ok? Y no hay reduplicación con el dagesh de la siguiente letra. Nada más aparece así. Entonces, se pronuncia igual, entonces no es gran cosa. Lo van a reconocer, pero para los que son detallistas, los que son muy meticulosos y quieren saberlo todo de cada detallito, entonces ya esto es para ustedes. Heijal, el templo, si queremos ver el templo o palacio, entonces ha-heijal, simplemente. Y lo mismo con oscuridad, ha-hoshech, ha-hoshech. Ahora, hay excepciones con esto. Hay otro más raro todavía, como polvo, afar, afar. Para decir el polvo, ni tenemos patah, ni tenemos kametz aquí, tenemos segol. He afar, el polvo. Okay. Y otra palabra que hay para nube, av, ok. Esto no, no tiene segol, tiene kametz, ha'av. Luego, algunas palabras comunes cambian la puntuación del sustantivo mismo cuando se añade el artículo. Entonces, aquí tenemos eretz, que hemos visto. Ustedes ya han escuchado esto 1000 veces en los videos, pero esto es lo que está pasando. Eretz tiene un cambio de vocal en la misma palabra cuando se pone el artículo definido. Se convierte a haaretz, no es haeretz, ahora es haaretz. Okay. En la lingüística, algunos llaman esto armonía de vocales, que a veces pasa con palabras como estas. Esta vocal se convierte en esta vocal porque suena mejor o es más fácil pronunciar y se evoluciona así en el idioma. Entonces, Hahar, la montaña, se convierte desde Patah a Kametz, aunque suena igual. Y luego Ha'am, igual pasa con esto, se alarga la vocal al pueblo. Bien, vamos a leer un poco juntos. Esto va a ser divertido porque vamos a sentir como estamos leyendo la Biblia. Tenemos aquí Bara Elohim et Hashamayim. Bara Elohim et Hashamayim. Dios creó los cielos. Bara Elohim et haaretz. Bara Elohim et haaretz. Dios creó, o creó Dios, la tierra. Amar Elohim, Yehi Or. Amar Elohim, Yehi Or. Dijo Dios, haya luz. Haya Or. Haya Or. Hubo luz. Kara Elohim, la Or Yom. Kara Elohim, la Or Yom.
Llamó Dios a la luz día, yom, día. Tov haya kol asher bara Elohim. Tov haya kol asher bara Elohim. Entonces, bueno era todo lo que creó Dios. Shema Israel, ze devar Yahweh. Shema Israel, ze devar Yahweh, ze devar Yahweh. Entonces, este Atnach nos señala, ¿no? Hay una división aquí. Escucha, Israel, esta es la palabra de Yahweh. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Que ya hemos visto en el Shema, ¿no? Yahweh es nuestro Dios, Yahweh uno es. El Hejal, el Hajejal. El Hajejal al templo o al palacio. Min Habait, desde la casa.